Ok, para el día de hoy vamos a trabajar con lo que corresponde al tema de la... perdón, dame un chancecito, nada más, estoy viendo el temario. Ok, vamos a trabajar con el tema de continuar con la parte de las ecuaciones, usando la transformada de Laplace. La vez pasada creo que hice solo 2 ejemplos, lo habíamos dejado ahí y vamos a ver el segundo teorema de traslación, ¿ok? El segundo teorema de traslación, bueno, esas se las trae, pero por dicha, estaba asustado la semana pasada, por eso es que había avanzado un poquito más la semana anterior y la primera, pues ya vi en realidad lo que hay que ver, nada más hay que ver la forma normal, no hay que ver la forma inversa ni aplicar las ecuaciones, entonces en realidad no queda mucho por ver. Entonces vamos a continuar con lo de ecuaciones. La semana pasada habíamos hecho estas dos, la A y la B, vamos a hacer la C y la D, que hay que hacer una corrección ahí porque ahí no se ve nada, ¿verdad? Entonces, como que estamos digitados, ya vamos a hacer la corrección acá, pero vamos a hacer la C. De hecho, los dos primeros ejemplos eran ecuaciones de orden 2, ¿ok? Esa era las que habíamos hecho, pero también sirve para orden 1, orden 3, orden, la que ustedes quieran, ¿verdad? Mientras sea lineal. Como les dije, solo vamos a evaluar orden 1 y orden 2. Entonces vamos a hacer este ejemplo. Entonces les pongo, a poner la pizarrita. Igual, bueno, ahora al final, ahora que, bueno, miren que fue la que me preguntó de que si le voy a seguir así, cualquier cosa que vean que pueda mejorar, me lo dicen, ¿verdad? Porque son ustedes los que lo ven esto, ¿verdad? Y, y, y más bien, lo que ustedes me digan es lo que me ayuda a mí a retroalimentar para el próximo cuatri. Ok. Entonces, el ejemplo, bueno, pues por estar hablando ya se me fue. Va primero a copiarlo yo. Ok, vamos a hacer y' más 3y igual a 13 seno de 2t con la condición de que y0 es igual a 6. Bueno, ahí dice que hay que hacerlo por fracciones parciales. Vamos a ver si sí, si es cierto. Ok. Bueno, estoy viendo aquí el chat. Tercer portafolio. Recuerden que en la evaluación no venía nada de tercer portafolio. Nada más cerramos con el proyecto. Nada más es lo que nos faltaría el examen. Ok, vamos con esta. Ahora sí, ya les pongo la pizarrita. Ok. Tenemos ahí la ecuación y' más 3y igual a 13 seno de 2t igual a y, con la condición de que y0 es igual a 6. Entonces, lo primero que hacemos es aplicarle la transformada a toda la ecuación. Entonces, esto sería y', recordemos, ya aquí lo voy a poner como que ustedes tienen la tabla, ¿verdad? Recordemos que y' era SY mayúscula menos y0. Igual, vamos a verlo un momentito, nada más. ¿Ok? Veámoslo acá, en la tabla. Recordemos, y' era SY de S, solo que lo dejamos como Y, sabiendo que era en términos de S menos y0. Y y de T era y de S. ¿Ok? Entonces, tenemos ahí. Ajá. Ok. Entonces, en este caso, íbamos poniendo SY menos y0 más 3y. 3y se convertía en 3y mayúscula igual a 13 por la transformada de seno de 2t. La transformada de seno era K sobre S2 más K a la 2. El K corresponde en este ejemplo al 2. Entonces pondríamos 13 por 2 sobre S a la 2 más 2 a la 2, que corresponde a 4. ¿Ok? Ahí tenemos la aplicación de la transformada, tanto al lado izquierdo como al lado derecho. Observamos que y0 equivale a 6. Entonces, este y0 lo vamos a convertir en un 6. Entonces, tendríamos acá SY menos 6 más 3y
igual a 13 por 2, 26. Ah, ahora que me acuerdo, lo estaba haciendo yo en cursiva, ahora que me acuerdo. Entonces, ¿cuál era la estrategia? La estrategia era dejar las Y a un lado y lo que no tenga Y al otro lado. Entonces, vean lo que voy a hacer aquí. Paso este 6 que está restando a sumar. Entonces tendríamos SY más 3Y igual a 26 sobre S2 más 4 más 6. Sacamos aquí el Y a factor común, ¿ok? Sacamos el Y a factor común, que sería S más 3. El lado derecho habíamos dicho que la recomendación era sacar el común denominador para que nos quede esto en una sola expresión. Pues sacamos el común, S2 más 4, y aplicamos el común denominador, recordando que cuando no haya nada abajo, se sobreentiende que es un 1. S2 más 4, entre 2 CO2 más 4 queda 1, por 26 queda 26, más S2 más 4 entre 1, S2 más 4 por 6, 6 por S2 más 4. Recordemos que ese es el procedimiento del común denominador. La idea es dejar la Y totalmente sola. ¿Ok? El S más 3 está multiplicando. Entonces lo pasábamos a dividir. ¿Ok? Entonces tendríamos acá Y igual. Bueno, y desarrollo lo de arriba. 26 más 6 S2. Aplicando la distributividad. Y 6 por 4, 24. Y abajo, al pasar a dividir, tendríamos el S2 más 4, el S más 3. Y va a ser entonces 6S2, 26 más 24, serían 50, sobre S2 más 4 por S más 3. Ya cuando llegábamos a ese punto, ¿ok? Lo que tratábamos ahora es aplicar el proceso inverso, ¿ok? Tratábamos de aplicar el proceso inverso. Y el proceso inverso básicamente eso era porque recordemos que este Y dependía de S. Y la idea es convertirlo a Y en términos de T. Eso se logra cuando ya está totalmente despejado el Y y simplificado. Entonces vamos a aplicar aquí la transformada inversa de todo esto. Entonces va a quedar ahora, lo voy a poner en azul, Y de T igual a la transformada inversa de 6S2 más 50 sobre S2 más 4 por S más 3. Y para aplicar esa transformada inversa, claramente tenemos que aplicar lo que corresponde a la separación en fracciones parciales. ¿Ok? Vean que ahí no se cumple la linealidad. Entonces vamos a aplicar la parte de fracciones parciales. Voy a hacerlo en la siguiente página. Recuerden que ahí tratan de ver qué técnica aplicar, de acuerdo a lo que estudiamos en las clases anteriores. Profe, vuelvo a decir que hace en toque. Ajá. Déjelo en toque. Ah, pero más bien ahí estoy poniéndolo en blanco. Ahí. Sí, sí. Ah, ok. Entonces, la idea es que ahí apliquemos las fracciones parciales. Bueno, el S2 más 4 no es factorizable, se pone como un cuadrático irreducible y el S más 3 es lineal. Ya ahora sí lo puedo pasar. Sí, ya. Okay. Bueno, vamos a copiar esto. Copiar. Por acá. Ok, entonces, vamos a poner aquí. Vamos a reescribir 6S2 más 50 sobre S2 más 4 por S más 3. Ok,
Ok, ¿igual a qué? Igual a entonces, la primera es, el denominador sería S2 más 4, entonces se pone un cuadrático irreducible, se pone arriba un lineal, AS más B. Y la otra, por ser una expresión lineal, se ponía S más 3 y una C. Eso lo vimos, repasamos la vez pasada. Sacamos el común denominador, 6S2 más 50 sobre S2 más 4 por S más 3. Aquí a la hora de sacar el común denominador, S2 más 4 por S más 3. Todo esto, S2 más 4 por S más 3. Entre S2 más 4 queda S más 3, que multiplica a S más B. Y S2 más 4 por S más 3, entre S más 3 queda S2 más 4, que multiplica al C. Entonces aquí, cancelamos esto, la parte de abajo, y trabajamos con la parte de arriba. ¿Ok? 6S2 más 50 va a ser igual, propiedad distributiva, S por AS, AS2, S por B, más BS, 3 por AB, S, 3 ABS, 3 AS, perdón, y 3 por B, 3B. Y la C, C por S2, y C por 4 queda 4C. Agrupamos por términos semejantes, la idea es montar el sistema. 6S2 más 50, ¿ok? Aquí agruparíamos esta y esta, S2 con A más C. Las S serían 3A más B. Serían estas. Y las constantes 3B más 4C. Entonces, montando el sistema, por aquí en rojo, A más C, S2 con S2. Al otro lado el S2 es 6. 3A más B, con las constantes del otro lado, que es 0. Y 3B más 4C, con la parte lineal no había. Y la parte constante, 3B más 4C, es igual a 50. Ahí los que tienen calculadora, me dicen cuánto les da. Esto era como de 5, 2, si no me equivoco. Hagan ustedes y me dicen cuánto les da. Cuando alguien no tenga, me dicen, me dan las respuestas. Profe, A es menos 2. Menos 2. B, 6. 6. Y C, 8. 8. Quedaron en números bonitos, por dicha. Ok, vamos entonces a calcular. A ver si nos cabe aquí. La transformada inversa, ok, de A sobre AS, esa lo ponemos aparte, menos 2S sobre S2 más 4. El B lo pongo separado, más 6 sobre S2 más 4. Y la C, más 8 sobre S más 3. Acuérdense que eso es Y de T, ¿verdad? Lo que estamos calculando. Entonces decimos acá que el Y de T va a ser igual. De hecho, voy a ponerlo un poquito más abajo. Voy a aprovechar el espacio de acá. ¿Ok? El Y de T entonces quedaría de esta forma. Menos 2 S sobre S2 más 4. Acuérdense que la de S arriba va a ser coseno. ¿Y quién es el K en este ejemplo? Alguien que me diga cuánto es el K. 2. 2. ¿Ok? Entonces aquí el K es 2.
Entonces pondríamos coseno 2t. En la siguiente, ok, 6 es lo mismo, 6, esta sería la del seno, solo que faltaría el 2. No tenemos el 2 acá. Pues sacamos 6 y poníamos el 2. 2 arriba, 2 abajo, 6 medios, para que esto se transformara a coseno de 2t. Y la última, si no me equivoco, más 8 es de exponencial. S más 3, solamente que está positivo. Entonces acordémonos que se ponía en términos de signo contrario. E a la menos 3t. Entonces, el y de t queda de la forma menos 2 coseno de 2t. 6 medios es 3 coseno de 2t más 8 e a la menos 3t. Esta es la solución. Esta es la solución particular de esta ecuación. No sé si hay alguna pregunta, pero ya vuelvo a ponerla ahí. Ya la parte de la transformada inversa es lo que vimos la semana anterior. O sea, prácticamente lo que estamos haciendo aquí es como un repaso, ¿verdad? Con este ejemplo. Está bonito, porque más bien les pasábamos todo. ¿Alguna preguntilla ahí? Dejo el micrófono abierto. Perfecto. Veamos el otro ejemplo que hay que corregirlo de lo que venía ahí, pero ya sé cuál es el ejercicio. Aquí. Esta, que le hace falta ahí algo. Dice sí. Esta es otra de orden 2. Entonces, nada más como para ir poniendo. Este era el ejemplo 3. Vamos con el número 4. Voy a copiarlo y ahorita se los presento acá. ¿Cómo es que debería quedar? Es y segunda menos 14y' más 49y igual a 3e a la 7t. Con la condición y0 igual a 0 y y' de 0 igual a 0. Se los pongo en la pantalla. Ok, entonces tenemos y segunda menos 14y' más 49y igual a 3e a la 7t. Esa es la que hay que hacer. Recuerden que porque es que en el ejercicio anterior solo había una condición y en los dos primeros que vimos la semana pasada y hay dos condiciones. Recordemos que eso tenía que ver con ¿qué? Con el orden de la ecuación, ¿verdad? Al ser una ecuación de orden 2 tienen que haber dos condiciones iniciales. Entonces, y segunda, pongamos un momentito la tabla para recordar que era y segunda. Y segunda básicamente era S2y menos SY0 menos Y' de 0. Y aquí estaban las otras, ¿verdad? La de Y' y Y, que ya las habíamos trabajado. Entonces, en este caso diríamos Y segunda menos 14y'. Entonces tendríamos acá, Y segunda se convierte en S2y menos SY0 menos Y' de 0. Menos 14y', ojo, eso al ser Y', eso y al dividir dos términos tiene que ir entre paréntesis. SY0, no, SY, perdón, menos Y0, para ese caso. SY menos Y0, ahora que lo estén revisando ahí con la tabla, más 49y, y la transformada de 3e a la 7t, si no me equivoco, nada más un detalle para ver algo así. Si no me equivoco, la transformada de 3e a la 7t es 3
sobre S menos 7. Es la transformada de la exponencial. El 3 se mantiene arriba, S menos 7. Acuérdense que la transformada de E a la 7t es 1 sobre S menos 7. Ahí tenemos la aplicación de la transformada. Entonces, hacemos las sustituciones. Y0 es 0, entonces, y Y' de 0 también. Esto se hace 0, esto se hace 0, todo esto se hace 0, se anula. Entonces, en realidad, ¿qué queda? Queda S2Y menos 14SY más 49Y igual a 3 sobre S menos 7. No hay que pasar nada porque no nos quedó nada de estos términos, de los términos que teníamos acá encerrados. Sacamos el Y factor común, ¿ok? Y nos quedaría, en este ejemplo, el S2 menos 14S más 49 igual a 3 sobre S menos 7. Si ustedes son un poquito observadores, esto se puede factorizar. Esto es S menos 7 al cuadrado. Ahí cuando lo factorizan con la calculadora o si se dan cuenta que es fórmula notable. S menos 7 está multiplicando. Lo pasamos a dividir. 3 sobre S menos 7 a la 3. ¿Por qué a la 3? Porque como aquí también está igual, está elevado a la 1. Aquí estaría elevado a la 1. Al sumarle este exponente que tenemos acá, queda a la 3. Y ahí tenemos despejado eso. ¿Qué sigue ahora? Bueno, aplicar la forma inversa. La forma inversa básicamente es, eso recordemos que lo hacemos cuando ya queda totalmente despejado. Ok, vamos a decir que Y de T es igual a la transformada inversa de 3 sobre S menos 7 a la 3. Igual voy a seguir como por acá. En esta, por dicho, no hay que hacer fracciones parciales. ¿Por qué? Porque aunque está elevado a una potencia mayor, las fracciones parciales básicamente se aplican cuando tenemos varios factores diferentes. O sea, pueden haber factores repetidos, pero tendría que haber por lo menos alguno diferente. Entonces uno trata de, bueno, está en la tabla. Si ustedes se dan cuenta, no está en la tabla. Hay lo que está en la tabla es elevar a la 3 o el S menos 7, pero no así. Entonces, si ustedes revisan, tratan de recordar, en esto tenemos que aplicar la forma inversa del primer teorema de traslación. Cuando teníamos un F de S menos A. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Eso lo aplicaríamos así. Entonces, esto se convierte en, bueno, voy a sacar el 3 afuera, por ser constante. 3 transformada inversa ya no sería S menos 7 a la 3, sino 1 sobre S a la 3. Trasladando el S menos 7 a S. Y vamos a ver si ya han estudiado en qué se transforma este S menos 7 a S. A ver si alguien se acuerda. Se han ido repasando las clases. Recordemos que eso genera... Ah, dime. A 0 era. A un 0 no. No. Eso se convertía en una función. ¿Cuál función era esa? Bueno, pongo el 3 por ser constante, porque ya la habíamos sacado. Si usted, ese caso era una exponencial. Recordemos la forma inversa. Traten de revisar los apuntes de las semanas anteriores. Eso sería E a la 7t. ¿Ok? E a la 7t. Y hacemos ahora la transformada inversa de 1 sobre S a la 3. Esto es de la forma t a la n. Ocupo el factorial. El n sería en este caso 2. Entonces 2 factorial. Lo pongo aquí abajo. T a la que? T a la 2. Quiere decir que Y de T es 3 medios de E a la 7t por T al cuadrado.
Otro ejercicio donde aplicamos también otro concepto que fue el primer teorema de traslación, que hay que recordarlo. O sea, no es que los temas se ven por separado, ¿verdad? Se aplica, una ecuación puede salir o que fracciones parciales, o que sea muy directa, o que hay que usar la forma inversa del primer teorema de traslación. ¿Alguna duda en ese ejercicio? Profe, el 2 factorial no hay que evaluarlo, ¿no? El 2 factorial da 2. Ok. Ajá, queda igual. Ok, ¿estamos ahí, chicos? Perfecto, ok. Ya ahí tenemos entonces otras dos ecuaciones. Con las dos anteriores ya teníamos ahí 4. Casi que, o sea, todas las ecuaciones no se salen de eso, de aplicar las diferentes técnicas. Pueden ser directas, aplicar el primer teorema de traslación, el segundo teorema de traslación, perdón, lo de la enésima derivada. En esa casi no sale mucho. Más que todo son estas las que hay que utilizar con la tabla. Ok, vamos al PDF. Ok, vamos con el último punto que nos queda, que es la función Heaviside y el segundo teorema de traslación. Esta parte. Par de paginillas, es lo que nos prepara. Bueno, digamos que en realidad la quiero fuerte lo del segundo teorema de traslación, en realidad. Esta es la forma interna, pero vamos a explicarlo desde aquí. Vamos con la última parte. Ok, la función Heaviside, así se lee eso. Creo que se lee de esa manera. La función Heaviside es una función que se conoce también la función de salto unitario, ¿ok? Que lo que dice es que si tenemos el eje coordenado, si la variable independiente es t, o sea, lo que llamamos normalmente el eje x es la t y este es f de t, cuando el f de t se comporta como 0 para un valor entre 0 y a, aquí está la definición, o se comporta como 1 cuando t es mayor o igual a ese a que está dado, es la función que llamamos como la función de escalón unitario y se denota con esta u. El u de t menos a o el Heaviside de t menos a. En algunos textos usan la h, pero en la que viene en la tabla utilizan el u y generalmente lo ponen en cursiva. El Heaviside de t menos a, entonces se define como la función 0 si t está entre 0 y 1 y 1 si t es mayor o igual a 1. ¿En qué se utiliza esta función? A nivel práctico. Por ejemplo, cuando uno trabaja en la parte de problemas, qué sé yo, de masa resorte, y sucede que tal vez yo le aplique una fuerza externa, pero le aplique tal vez en un solo instante, un ratillo, digamos, qué sé yo, le aplico la fuerza los primeros 3 segundos y después la quito, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos funciones cuyo criterio no es un criterio firme, sino que puede cambiar, como las funciones a trozos, es las funciones que podemos escribir en términos de Heaviside. La idea de esto es que el 0 representa como que no hay nada y el 1 es que algo se le está aplicando a esa fuerza. Ok, la transformada del Heaviside, ¿verdad? Esta es la primera que nos vamos a aprender, la del Heaviside de t menos a, la de esa función va a ser e a la menos sa sobre s. Este menos va de fórmula, ¿verdad? O sea, que aunque aquí diga menos a, no es que hay que cambiar de signo. De todas maneras, el valor de a siempre es positivo, porque se define con respecto al valor del tiempo. La t se relaciona siempre con el tiempo, entonces el a va a ser positivo. Por fórmula, este menos siempre va a ir ahí. Esta es la entrada número, perdón. Esta es la número 13, ¿ok? La entrada 13
nos habla de la función de Heaviside. Aquí la tenemos. Ahora, cualquier función, volviendo otra vez a cualquier función que esté definida a trozos, la podemos escribir en términos de Heaviside. Aquí tenemos la fórmula. Dice así, si yo tengo una fórmula a trozos, F1 de T, si T está, aquí dice menor a, entre 0 y A en realidad, y F2 de T es T mayor o igual a A, yo puedo escribir F en términos del Heaviside, o lo puedo descomponer de esta forma. Va a ser, el F de T va a ser igual a F1 de T más el Heaviside de T menos A por la resta de la función de abajo menos la función de arriba, el F2 menos F1. Esto es una fórmula, ¿ok? Ahorita vemos un ejemplo de cómo se aplica. En el caso de que fueran 3 funciones, entonces es muy parecido. Se pone el primero, F1 de T, después el Heaviside del T menos A, que sería el A que obtengamos acá en el primer intervalo de la resta del F2 menos F1, el segundo menos el primero. Y después hacemos el Heaviside, pero de esta B, de T menos B, de F de 3, de T menos F de 2. Entonces, esto es una fórmula para 3 funciones y esto es una fórmula perdón, es que no se deja. Bueno, ustedes me entienden esta, ¿verdad? Esto es para cuando tenemos 2 funciones. Vamos a aplicar, ok, si todavía no estamos calculando la transformada de eso, simplemente cómo se escribe una función a trozos en términos de Heaviside. Entonces, repito, es aplicar esas 2 fórmulas. Entonces, voy a escribir la primera. Traten, repito, de tener ustedes que ojalá pudieran estar viendo en su dispositivo a la par o tener impreso estos lineamientos, ¿verdad? Eso es lo ideal, con algún otro dispositivo. Ok, voy a escribir el primer ejemplo que vamos a escribir en términos de Heaviside, que es esta función. Entonces dice, f de t igual a t si t es mayor o igual a 0 y menor a 3. Y 0 si t es mayor o igual a 3. ¿Ok? Entonces, vámonos a ver la imagen. Repito, ojalá que tengan ahí la formulita. Para efectos nuestros, para efectos de fórmula, este sería F1 y este sería F2. Voy a escribir la fórmula. ¿Ok? ¿Cómo es que se transforma para el caso de 2 funciones? La función era F1 de t más el Heaviside del t menos a por F2 de t menos F de 1 de t. Revisen a ver de que no lo haya escrito mal. Hay alguien que, yo sé que hay algunos que están revisándolo ahí con los lineamientos. ¿Está bien escrito? No me lo estoy pelando. Entonces, ¿cómo quedaría escrito en términos de Heaviside? En este ejemplo. Entonces, lo pongo en azul. F de t sería F1, o sea, t, más el Heaviside de t menos a. ¿Quién es el a en este caso, chicos? Para ustedes, ¿quién sería el a? Está muy sencillo de verlo. ¿Quién sería el a? Ustedes, ¿no? El Ustedes. 3, correcto. Es donde cambia el criterio, este numerito. ¿Ok? Entonces sería t menos 3 por f de 2, que sería 0, menos f1, que es t. ¿Ok? Haciendo una simplificación, esto quedaría de esta manera. F de t igual t, 0 menos t, voy a poner eso adelante, menos t por el Heaviside de t menos 3. El menos t salió de aquí, debe ser esta resta. Lo pongo adelante. Eso sería esa misma función que tenemos acá, pero escrita en términos de Heaviside. Escribir esto y escribir esto es exactamente lo mismo.
Para efectos de ecuaciones diferenciales y aplicarlo con la transformada de Laplace, es más fácil trabajar con esto. Y de hecho eso es lo que vamos a ver ahorita. O sea, no lo vamos a aplicar en ecuaciones ni para la forma inversa, pero que sepan de que en realidad para calcular una transformada de esta función es más fácil hacerlo de esta manera, en términos de Heaviside. Vean que es simplemente sustituir la fórmula. ¿Alguna duda? Copio la segunda. ¿Ok? El segundo ejemplo, que es con 3 funciones. Vamos a poner acá. 2 dice f de t. Ok, ahora estamos con esta. F de t igual a 1 si t está entre 0 y 2. A t al cuadrado si t es mayor o igual a 2 y menor o igual a 5. Y t si t es mayor o igual a 5. Ok. Tenemos ese criterio. Y la fórmula para el caso de 3 funciones era esta. La voy a copiar. Voy a copiarla. Se va a copiarla aquí. Ok, es f de t igual a f1 de t más el Heaviside de t menos a por f2 de t menos f1 de t más el Heaviside de t menos b por f3 de t menos f2 de t. Ok. Vamos a ver si lo aprovechamos acá. Les pongo la imagen. Ok, ahí está el ejemplo y la fórmula. Entonces, ¿cómo quedaría en este caso? ¿Cómo quedaría en este caso? Lo pongo en azul. Vamos a ver si tal vez me cabe aquí. ¿Cómo sería el f de t? Entonces sería f1, que es 1. Bueno, este sería para efectos nuestros f1, f2 y f3. Entonces sería 1 más el Heaviside de t menos qué. ¿Cuál sería el a en esta primera parte? Ok, ¿cuál sería el a? ¿Cuál sería el a correspondiente acá? Dos, ¿no? No, 1 no. 2. Profe, siempre tiene que ser. Es el 2. Siempre es donde se da el cambio de criterio. Ok. Y vean que aquí está muy claro. F2 y F1. Estamos hablando en medio de estas dos funciones, F2 menos F1. Pues tienen que ser de los términos de F2 y F1. Y el valor que es en común es el 2. Sería T menos 2 por F2 que es T a la 2 menos 1. ¿Ok? ¿Estamos claros con esa? Más, ahora dice el Heaviside de T menos ¿qué? ¿Quién es el B ahora? ¿Quién sería el B? 5. 5, correcto. T menos 5 de F3 menos F2. T menos T a la 2. Y creo que no hay nada que simplificar. No hay nada que simplificar, quedaría así. Esta es la forma de Heaviside de esa función a trozos. Entonces, cualquier función a trozos la podemos hacer por Heaviside mediante estas dos fórmulas. Y esas fórmulas se pueden generalizar para más términos, ¿verdad? Si fueran 4 funciones, en realidad es como esta. Nada más que le agregaríamos más Heaviside de T menos C, digamos, si fuera otro término.
de F4 menos F3 y así sucesivamente. Lógico, aquí más que todo son 2 o 3 funciones y para efectos de aplicar la transformada, si acaso con 2 funciones se lo ponen. ¿Estamos de acuerdo? Aquí lo único que vimos fue hacer la conversión. ¿Cómo convertir una función a trozos en términos de Heaviside? ¿Alguna consulta? Ok, chicos. Nos vamos a lo que es el segundo teorema de traslación o que tiene que ver con la función de Heaviside. Dice así, esa de hecho también está en la tabla. Sea un número real, si f de t es igual a f de s, entonces se cumple que f de t menos a por el Heaviside de t menos a va a ser e a la menos as. Va a salir una exponencial, pero en términos de s, ¿verdad? Acuérdense que en el primer teorema de traslación eran en términos de t y lo convertíamos en otra cosa. Aquí lo que va a salir es una e en términos de s, e a la menos as por la transformada de f de t. ¿Ok? Eso es lo que se aplica. ¿Qué es la condición para poderlo resolver? La condición que se ocupa es que tanto el argumento de la función como el Heaviside sean lo mismo. O sea, si aquí dice t menos 8, aquí tiene que decir t menos 8. Si aquí dice t menos 4, t menos 4. Y así sucesivamente, como este ejemplo que ya lo vamos a hacer. Veamos la tabla. Esa también está en la tabla. Y es la entrada número 14, la que va después del Heaviside. Esta de Heaviside es cuando solo sale el Heaviside de t menos a. Cuando es f de t menos a, por el Heaviside de t menos a, es e a la menos as por f de s. F de s es la transformada de f. Ya no en términos de t menos a, sino en t. Vamos a hacer ese ejemplo. Eso está muy sencillo. Ahora, lo que ustedes deben estar pensando es, profe, ¿y qué pasa? O sea, profe, lo ideal es que siempre esté igual. ¿Qué pasa cuando no está de esa forma? Un juego es hacer completación, sumar y restar. Pero aquí el problema es que para algunos términos sí es fácil, pero para otros el asunto es muy, muy complicado. Tenemos una forma alterna, pero lo vamos a ver ahorita. Vamos a hacer este primer ejemplo, que es esta, que en realidad, para mí el segundo teorema es este, en realidad. Aplicando la forma inversa porque normalmente no va a estar así bonito. Pero hagamos esa primera que es bonita. ¿Ok? Profe, una consulta. Sí, dime. ¿Cuál es la condición que tiene que haber? Que el argumento de la función debe ser El igual. argumento es igual a lo que está en el Heaviside. O sea, si aquí dice t menos 15, t menos 15. T menos 10, T menos 10. ¿Estamos de acuerdo? Como en esta que dice T menos 3, T menos 3. La voy a poner acá. Un momentito. Voy a poner segundo teorema de traslación. Entonces, me piden aquí que calculemos la transformada. Bueno, voy a escribirlo. ¿Qué es lo que decía ese teorema? Que la transformada de T menos A, de F de T menos A, por el Heaviside de T menos A va a ser igual a E a la menos AS por F de S. Ok. Entonces, vamos a hacer y vamos a hacer este ejemplo que nos ponen ahí, que de hecho es el único que vamos a aplicar bajo este criterio. Dice t menos 3 al cuadrado por el Heaviside de t menos 3. Un detalle, aquí nunca va a ser más. No hay manera de que esto sea más, porque la A corresponde al tiempo. Esto tiene que ver con la variable de tiempo que siempre es positiva. Entonces, por fórmula siempre va a ir así. Ok. Vámonos a la pizarrita.
Ok. Esta es la transformada que hay que calcular. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Bueno, lo primero que veo es que el argumento y el Heaviside son exactamente iguales. Entonces, excelente. Entonces, lo que me interesa es nada más esta potencia, T, el cuadrado que tengo acá. Quiere decir que esto va a ser igual, y lo pongo en rojo, a E a la menos 3S. ¿Por qué menos 3S? Porque es E a la menos AS. Lo estoy poniendo aquí arriba. ¿Ok? ¿De dónde sale el 3? Es el A del Heaviside y del argumento. Y pongo en negro lo que sigue. Sería la transformada, ya no sería T menos 3, sería la transformada de T a la 2. ¿Ok? Lo que hice fue trasladar el T menos 3 a T. Eso es lo que estoy haciendo. O sea, al convertir T menos 3 al cuadrado en T a la 2 es porque estoy trasladando. Y la traslación es lo que puse en rojo. En realidad uno no pone esto de abajo, pero lo estoy poniendo nada más para justificar de dónde es que salió el E a la menos 3S. ¿Ok? Y ya lo que sigue es calcular esa transformada. Queda E a la menos 3S y la transformada, voy a ponerlo bien con cursiva. E a la menos 3S y la transformada de T a la 2 era 2 factorial sobre S a la 3. ¿Ok? En otras palabras, está dando 2 por E a la menos 3S sobre S3. Eso es lo que hay que hacer ahí. Voy a hacer 2 ejemplos antes de ver si hay alguna duda con este. Esto lo voy a inventar yo. Por ejemplo, le pongo aquí la transformada de T menos 8 a la 4 por el Heaviside de T menos 8. ¿Ok? Entonces, el mismo cuento, veo que el argumento sea igual. T menos 8 y T menos 8. Entonces, esto quedaría E a la menos 8S. ¿Y qué sigue luego? La transformada. Ya no sería T menos 8 a la 4. Pasa a ser T a la 4. Porque estoy trasladando el T menos 8 a T. Entonces, en realidad me va a quedar E a la menos 8S. La transformada de T a la 4 sería 4 factorial sobre S a la 4 más 1, S a la 5. ¿Alguien que me ayude? ¿Cuánto es 4 factorial? 4 por 3, 12, 24, creo que es. Ahí nada más que lo verifiquen. 24, E a la menos 8. 24. Ok, gracias. Gracias. 24, E a la menos 8S sobre S a la 5. Ahí tendríamos la transformada de esa función aplicando la función de Heaviside. Repito, es bastante sencillo en la medida de que el argumento de la función y el Heaviside sean iguales. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Alguna duda? ¿Estamos claros? Ok. Dices, hey, profe, está bonito, mientras el argumento y el Heaviside sean iguales, excelente. Pero no siempre pasa así. Cada vez se conecta menos. Hay 25, bueno, quitando yo serían 24 y son 30 y resto. Y se supone que todos están haciendo las actividades, seguro. Bueno, es que es cierto, algunos están trabajando y otros están confiados. Ok, ¿qué pasa cuando la función en el argumento no es igual? Ok, no es igual, es cualquier otra función al Heaviside. Tenemos la forma alterna del segundo teorema de traslación, que en realidad es el mismo segundo teorema, nada más que reescrito. Lo que dice es que si yo tengo que la transformada de f de t es f de s, va a suceder esto. Va a ser la transformada de, o sea, va a ser igual a e a la menos as
por la transformada de f de t más a. Ok, lo que hace con el f de t, este f de t que tenemos aquí adentro, cambiamos el argumento y lo ponemos como t más a. Ok, y uno calcula esa transformada, va a quedar en términos de e a la menos s, f de sa. También eso está en la tabla. Ok, veámoslo en la tabla un momentito. Y ya con eso definimos cuáles son las que ocupamos en la tabla. Es la número 15. Ok, la 15, la transformada de f de t por el heaviside de t menos a es e a la menos as por la transformada de f de t más a. Ok. Chicos, entonces al final, ¿cuáles usamos? Usamos del 1. Yo no usé la 7 y la 8 porque esas se pueden hacer por el teorema de la enésima derivada, pero digamos, si tuvieran el t a la 1, seno y coseno, también lo pueden hacer con la tabla. Digamos que todas los de esta fila sí. Sería del 1 hasta el 15, son las que se ocupan para efectos de examen. Del 1 al 15. Las del 16 a la 19 no, y lógicamente la 20 sí, ¿verdad? Porque es lo de las ecuaciones. Y estas formulitas. En realidad, ¿cuáles son las que no estamos usando? Por este cuatrimestre se salvaron de ver la 16, 17, 18 y 19. ¿Ok? Bueno, esa 19 casi nunca se ve. Pero antes por lo menos llegamos a la 18. Ok. Perdón, vuelvo otra vez a los donde estábamos. Pues vuelvo a... Entonces, me sirve para ejercicios como estos. Vean que vean que el argumento aquí es e a la t. Si fuera e a la t menos 4, lo podemos aplicar directamente. O aquí que dice t a la 3. Si hubiera sido t menos 1 a la 3, lo podemos aplicar directamente, pero no. Bueno, y este f de t que está en forma de función de por partes, que hay que pasarlo a heaviside, que ya ahorita lo usamos. Entonces, este es el teorema que vamos a ocupar. De hecho, lo voy a reescribir en mi iPad para ver el ejemplo. Repito, yo estaba asustado porque yo pensaba que había que ver esto, la forma inversa y hacer ecuaciones, pero no, vi que llegábamos hasta ahí. Ok, dice así. Para escribir este teorema, vamos a poner aquí forma inversa. Del segundo teorema de traslación. Pero en forma inversa, no, forma alternativa. Más bien estoy diciendo que la inversa no la vamos a ver. Forma alternativa. Ok, forma alternativa del segundo teorema de traslación. Ok, el teorema básicamente me dice que la transformada de f de t por el heaviside de t menos a va a ser igual a e a la menos as por la transformada de f de t más a. Y después ahí se calcula la transformada de f de t más a. F de f más a. Esta es la parte que voy a aplicar. Entonces vamos a hacer los ejemplos que vienen aquí. Esos tres. Ya para, repito, cerrar. Ya con esos tres cerramos la materia, chicos. Cerramos el curso correspondiente a este cuatrimestre. Entonces, copio el primero. Dice la transformada de e a la t por el heaviside de t menos 4. Ok. Entonces, como les dije, el argumento no es igual. Hay un toque que se puede hacer para aplicarlo con la forma normal del teorema, que es con sumando y restando, pero aquí no lo vamos a aplicar. A veces se complica más. Es más fácil aplicar esto. ¿Qué es lo que dice? Bueno, yo primero reconozco quién es el A. El A, recordemos que es el que está dentro del heaviside, el 4. Entonces pondríamos que esto va a ser igual a E a la menos 4S.
Y ojo, y lo pongo con azul, por la transformada de E a la T más 4. ¿Por qué T más 4? Porque la fórmula me dice T más A. T más el A, y el A corresponde a ¿cuánto? El A corresponde a 4. ¿Alguna pregunta ahí? Ahí lo que sigue es ahora aplicar la transformada. El problema es que ahí tengo ese 4 que si lo reviso en la tabla no tengo nada de eso. Ese 4 es una constante. Pues aplicamos álgebra elemental, álgebra de octavo año. Esta ley de, bueno, el séptimo en realidad. Entonces sabemos que la multiplicación de potencias de igual base conserva la base y se suman los ¿qué? Se suman los exponentes. Nosotros lo vamos a aplicar al revés. Si yo tengo una potencia que está sumando, lo voy a escribir como una multiplicación. Entonces me va a quedar el e a la menos 4s, perdón, puse el ss abajo. E a la menos 4s, entonces pondría aquí la transformada de e a la t por e a la 4. ¿Está claro ese toque que hice, verdad? Es la aplicación de, al revés de la ley de potencia, multiplicación de potencias de igual base, conservo la base y el resto de los exponentes. Más bien, estoy convirtiendo una suma de exponentes en una multiplicación. ¿Qué pasa con e a la 4? E a la 4, ¿qué es en realidad? ¿Qué es e a la 4? Ahí espero las respuestas de ustedes. ¿Qué es e a la 4? Chicos, no me asusten. ¿Qué es e a la 4? Sí, No, profe, es el resultado de la suma de las potencias. De lo que acaba de hacer. sí, pero ¿qué es e a la 4? O sea, una variable, una constante, ¿qué es? Hay una constante, ¿no? Una constante, un número. ¿Y qué podemos hacer con las constantes en la transformada de Laplace? Y sacarlo afuera, ¿no? Sí. Entonces, esto es, ok, es como si fuera un 5, un 10 o un pi. Esto es e a la menos 4s por e a la 4. Por la transformada de e a la t. Eso es lo que nos está quedando. Ok, el e a la menos 4s por e a la 4 por leyes de potencia queda como e a la menos 4s más 4. Y e a la t, de aquí sería 1 sobre s menos 1. Aquí el a vale, el a del exponente sería un 1 acá. Entonces, finalmente, ¿cómo queda la respuesta? Queda e a la menos 4s más 4 sobre s menos 1. Ya lo que seguía era la aplicación un poquito de álgebra y aplicar la transformada de e a la t. Entonces, aquí lo que hice fue sacar el e a la 4. Como es constante, las constantes por linealidad las podemos sacar afuera. Y lo que hice fue sacar la mala transformada de e a la t, que es 1 sobre s menos 1. Y lo puse en un solo término. ¿Alguna duda en ese primer ejemplo? Ok, chicos. Estamos con esa parte. Eso eventualmente se puede hasta simplificar esta potencia y escribirlo de cierta forma, pero dejémoslo así. Y así se los ponen para efectos de examen. Veamos un segundo ejemplo. Vámonos al PDF. Vamos a hacer la número 2, la transformada de t a la 3 por el Heaviside de t menos 1.
Ok, ahí tenemos eso, igual T a la 3, el argumento de la función no es igual al argumento del Heaviside. Entonces usamos la forma alterna. Entonces, aquí identificamos que la A vale 1. Entonces sería E a la menos S, 1S simplemente. Por la transformada de, entonces ya no sería T a la 3. ¿Cómo lo pondríamos? Sería T más 1. ¿Por qué más 1? Porque es T más A. Recordemos lo que nos dice la fórmula. T más A. Entonces, T más el A, que sería en este caso 1, elevado a la 3. Ahora, ¿qué hacemos con el T más 1 a la 3? Estamos claros que ahí no se aplica linealidad. Entonces, ¿qué hacemos con el T más 1 a la 3? A ver si alguien se acuerda. ¿Eso qué era? ¿Cómo hacíamos para desarrollar eso? Vamos a ver, buen chicos. No. Eso era una fórmula notable. La fórmula notable del cubo. A más B a la 3. Recordemos que era A a la 3 más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, más el cuadrado del segundo. Entonces ya el E a la menos S ya está listo. Eso se mantiene. Eso va a quedar ahí. Y lo que sigue ahora sería la transformada de T más 1 a la 3, T a la 3, más 3 T a la 2, más 3T, más 1. Repito, es la aplicación de la fórmula notable al cubo. Y ahora sí, lo que sigue es aplicar la transformada de cada uno de los términos por separado. T a la menos S, lo pongo entre paréntesis. T a la 3 es 3 factorial sobre S a la 4. Más 3 por 2 factorial, el 3 sale por constante, sobre S a la 2 más 1, S a la 3. Más 3, la transformada de T era 1 entre S2, y la transformada de 1 es 1 entre S. Claro que sigue la simplificación. Entonces esto quedaría, a la menos S, 3 factorial es 6, sobre S4, más 3 por 2 factorial, creo que da 6, sobre S3, más 3 sobre S2, más 1 entre S. ¿Alguna pregunta en esa? ¿Alguna duda con ese ejemplo? Muy No, sencillo, profe, en todo realidad. bien. Sí, muy sencillo. Hagan este, antes de ver el último ejemplo que venía ahí, vamos a poner uno más. Ok, el tercer ejemplo sería la transformada de T a la 2 por el Heaviside de T menos 9. Ok, hagan ese y ahorita lo vamos, van haciendo ustedes y ahorita lo revisamos.
Ok, dándoles algunos minutillos. Igual voy a ir recordando mientras van haciendo esa, lo que dije al principio rápidamente. Ya esto sería la última clase. El de hoy en 8 ya no nos conectaríamos. Lo único que queda pendiente es que me suban el portafolio al campus virtual. Yo ya dejé el link, ahora lo presenté al inicio de la clase. Ya dejé el link abierto para que suban el proyecto, estoy hablando del proyecto. A más tardar tendrían chance de hoy en 8 antes de las 5 de la tarde. O sea, el que lo tenga ya listo lo puede subir hoy, o mañana, o el domingo, o el lunes. A más tardar va a ser martes a las 5. A las 5:01 no me lo manden por correo. De hecho, no sé si fue en este grupo, un estudiante trató de subir el portafolio seguro como a las 12:05, no sé qué horas, y ya se había cerrado. Y más bien les di mucho tiempo, porque ya eso lo debieron haber hecho antes. Nada más lo que tienen que hacer es escanearlo. ¿Ok? Entonces, tratemos de cumplir con eso. Se sube al campus, profesor. Sí, se sube al campus. Ya dejé para ver si de hecho lo tengo acá. Mientras están haciendo eso, voy a poner acá, vea aquí donde dice entrega el proyecto final, pues ahí me suben el PPT. No es que todos me lo tienen que subir, o sea, uno por cada grupo, ¿verdad? Ok, sí, perfecto. O sea, ahí se acuerdan quién lo va a entregar, ponen ahí y yo hago la revisión ahí. Me queda más fácil hacer la revisión aquí, aprovechando que nos hicieron este campus, para hacer la revisión rápida, ¿ok? ¿Y cuándo estarían bueno, recordad que el examen el sábado empieza a las 6 y termina el miércoles antes de medianoche. Yo en 8 ya no se conectarían. Me esperan por ahí del jueves. El jueves subiría aquí en el campus, en esta semana. Yo les haría aquí otro link donde pongo un PDF donde estarían las notas. ¿Ok? Primero para que lo vean, y voy a abrir también un chat o como una especie de foro por si tienen alguna consulta de la nota para yo revisarlo. Pues la idea es que entre jueves y viernes yo ahí les contesto en el chat. Ya después pasaría las notas al sistema académico para subirlas, ya para que queden totalmente en el expediente de ustedes. Eso es básicamente. ¿Estamos de acuerdo? Ese tercer virtual, profesor, va de este sábado 17 al miércoles 22, dijo, ¿correcto? Ajá. Sábado 17 a las 6 de la tarde empieza, ¿verdad? Y Ok. se cierra a medianoche del miércoles, de la otra semana. Entonces ya el jueves estaría yo subiendo, ya poniéndole las notas finales. Perfecto. Ok, vamos a revisar ese ejercicio para ver luego el último ejemplo y prácticamente cerrar. Profe, yo necesito hacer una pregunta. Dime. Es que usted no me entregó el examen, yo hice reposición. Así, pero ya tengo la nota ahí. Ahora tal vez. Bueno, ahora le pongo un correo, un mensaje ahí. Un correo, mándeme un correo, pero apenas termine la clase manda y yo lo reviso a ver cuánto, y le digo cuánto fue que se sacó. Ok, bueno, solo me puede dar su correo. El que les di el primer día, que es Alexander. Yo creo que usted me ha enviado correos ahí. Alexander.segura. Ese mismo. @ufide.c.cr. Ok. Entonces, en este caso aplicamos la transformada de T a la 2 por el Heaviside de T-9. Entonces, esto sería E a la menos 9S por la transformada de T más 9, ahora sería elevado a la 2. Aquí el A está claro que es el 9. Entonces decimos E a la menos 9S por la transformada de T más 9 al cuadrado. Entonces Pero ahí no va solo E a la S. No, es E a la menos AS. Véalo acá en la fórmula. Okay. Ve aquí. E a la menos AS. Es que en la anterior iba E a la menos S porque el A era 1. Ok, ya. Entonces aquí sería T a la 2, fórmula notable, más 18T, más 81. Entonces esto va a ser E a la menos 9S. La transformada de T a la 2 es 2 factorial sobre S a la 3. Más 18 por la transformada de T, que es 1 entre S2.
Y acordémonos que cuando salía solamente el número, se imaginaba aquí un 1. La transformada de 1 es 1 entre S. Simplificado, entonces quedaría como E a la menos 9S por 2 sobre S3 más 18 sobre S2 más 81 sobre S. ¿Alguna consulta con esa? Me confundí con ese. Ah, bueno, no, el 81 es de la fórmula notable, ¿verdad? Sí, sí. Es de la forma notable del 9 al cuadrado. Un momentito, chicos, ahorita continúo. Alex, pura vida. Mira, sí se puede utilizar la firma digital y sería a procesos que se envía. Creo que el correo es procesos@sofiadilistas, pero si no, yo creo que entre mañana o pasado mañana hay que mandar un correillo con esta información. Pero sí se puede, para que sepas. Ok, continuamos, chicos. Vamos con el último ejemplo, ¿ok? Y el último ejemplo es construir la función. Vamos acá. Esta. Ve, aquí lo que está es que la función está atroz, usted la convierte en Heaviside, o sea, la idea es convertirla a esta forma. Aquí ya es que ya está convertida. En esta no. Dice así. La número 4. Dice la transformada de f de t, donde f de t es la función definida como 0 si t está entre 0 y 2pi. Y seno de t si t es mayor o igual a 2pi. ¿Ok? Entonces, vamos a ver este ejemplo acá. Ok. ¿Qué hay que hacer ahí? De escribir la función en términos de Heaviside, que fue lo que vimos al inicio de este tema. Ok. Acordémonos que esta es F1 y esta la llamamos como F2. Escribamos la función, la fórmula. Recordemos que la fórmula era f de t igual a f1 de t más el Heaviside de t menos a por f2 de t menos f1 de t. Recordemos que esa fórmula, ¿dónde la habíamos sacado? Vamos a ver. De aplicarlo acá. Perdón, ya estoy con esta. Bueno, estaba en la fórmula. Ahí ya vimos los ejemplos. Era la fórmula de la transformación de una función a trozos en términos de Heaviside. Aquí el A sería 2pi. Entonces pondríamos que el f de t sería f1. f1 es 0. Más el Heaviside de t menos a. T menos 2pi. ¿Ok? Por f de 2 menos f de 1. f de 2 sería seno de t menos f1 que es 0. Simplificando, f de t quedaría, bueno, el 0 desaparece. Seno de t menos 0 queda seno de t. Voy a ponerlo, lo voy a poner adelante. Ok, voy a poner más, va a ser igual a seno de t por el Heaviside de t menos 2pi. Esa es la función que tenemos aquí arriba, pero en términos de Heaviside. Seno de t menos 0 queda seno de t, que fue el que pusimos acá, y el Heaviside, el 0 desapareció. Ok, estamos claros con esa transformación. Entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo en realidad? Lo que nos están pidiendo es que calculemos la transformada de seno de t
por el Heaviside de T menos 2pi. Entonces, igual aplicando la forma alternativa de este teorema, esto va a ser E a la menos 2pi S. ¿Ok? Porque aquí el A vale 2pi. Por la transformada de seno de T más 2pi. Entonces uno dice, bueno, profe, ¿qué hago ahí con seno de T más 2pi? Hay algunas identidades que podemos aplicar, la identidad de suma de ángulos, pero generalmente cuando tenemos múltiplos de 2pi, el asunto es muy sencillo. Ustedes recuerdan que la función seno, tanto la seno como coseno, es periódica cada 2pi. ¿Qué significaba eso? Vamos a ponerlo acá. Que seno de x es lo mismo que seno de x más 2pi. Y voy a poner 2πk, porque puede ser más 2pi, más 4pi, 6pi, 8pi, o sea, cambia el k por cualquier valor. Cada 2pi, recordemos que es periódica, igual para al revés, si hubiera sido x menos 2pi, x menos 4pi, va a ser lo mismo que seno de x, igual con coseno. Coseno de x es lo mismo de coseno de x más 2pi por el k. Repito, ¿qué significa ese k? K un número natural. Un número entero, perdón. De que puede ser 2pi, 4pi, 6pi, o sea, cambia el k por cualquier número entero y va a seguir siendo seno y coseno. Entonces, en realidad, escribir seno de t más 2pi es lo mismo que poner seno de t, nada más. Calcularíamos la transformada de seno de t. Entonces, cuando tenemos t más 2pi más 4pi, 6pi, que haya quedado de esa forma, le va a quedar como seno de t pi, de seno de t, nada más. Entonces, esto queda como e a la menos 2pi s, y la transformada de seno es, bueno, aquí el k vale 1. 1 sobre S2 más 1. Entonces lo ponemos como E a la menos 2pi S sobre S2 más 1, ya cuando queda en un solo término. Entonces, ojo con ese detalle. Cuando sea múltiplos de pi, de 2pi, básicamente es la misma función. ¿Alguna pregunta en esa? No, profe, pero déjela ahí que estoy copiando. Ah. Está bien. Ok, chicos, este es el último ejemplo de esa materia. Eso es lo único que vamos a ver de del segundo teorema de aclaración. Repito, igual, con eso podemos hacer forma inverso y aplicarlo en ecuaciones. Pero para efectos de examen llega hasta aquí. ¿Alguna duda con la materia de hoy? Reforzamos un poquito las ecuaciones y reforzamos un poquito esto. Ok, chicos. Bueno, voy a detener la grabación. O sea, estamos todavía dentro de o sea, todavía no va a salir de la reunión, pero voy a detener la grabación